Julian Assange se salva de la extradición, al menos por ahora. La Alta Corte de Londres le permitió apelar para seguir su proceso legal en Reino Unido y agregó que Estados Unidos debe presentar más garantías para pedirlo en custodia. Hablamos con uno de los abogados del fundador de Wikileaks. Un puente colapsó en Baltimore. Se cree que un barco de contenedores chocó contra uno de los pilares y las autoridades de esa ciudad estadounidense lo catalogan como un gran accidente y continúan buscando en el río a personas que cayeron del puente. En Venezuela terminó el tiempo para las postulaciones para los comicios presidenciales de julio y la principal alianza de oposición no pudo inscribir a su candidata Corina Lloris. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que no les permitieron el acceso al sistema. Ampliamos desde Caracas. Buenos días, bienvenidos a una actualización de las noticias en el mundo. Yo soy María Clara Calle. Iniciamos en Londres. La Alta Corte Británica le permitió a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, presentar un recurso más en Reino Unido. Esto posterga una eventual extradición a Estados Unidos hasta mayo. La Corte le pidió a ese país norteamericano garantías satisfactorias sobre qué le pasaría a Assange y si le pueden o no dictar la pena de muerte. Washington lo acusa de 17 cargos de espionaje que le pueden dar hasta 175 años de prisión por filtrar documentos secretos. Carlos Poveda, abogado parte del equipo internacional de defensa de Assange, nos explicó este nuevo fallo. Bueno, sí, la resolución del Tribunal Superior el día de hoy, en horas de la mañana, establece que Estados Unidos, dentro de un periodo de 3 semanas, debe establecer ciertas garantías respecto a 3 aspectos que preocupa al tribunal. El primero, sobre el respeto hacia la libertad de expresión, que este juicio obviamente no configure la afectación a la primera enmienda constitucional americana, que es libertad de expresión. El segundo, que no exista amenazas de imposición de pena de muerte como condena. Y la tercera, que también establezca garantías de no prejuicios en el enjuiciamiento. Son 3 situaciones que a Estados Unidos el Tribunal Superior le indica que tiene 3 semanas precisamente para demostrar este tipo de garantías. Si dentro de las 3 semanas no establece las garantías suficientes al criterio del tribunal, el tribunal daría paso a la apelación y la audiencia de apelación sería máximo hasta el 20 de mayo del año 2024. Es decir, en una situación muy práctica, todavía no hay una decisión de fondo. El tribunal lo que ha exigido es más garantías precisamente para establecer que este juicio, que sería producto de la extradición, establezca el respeto a las normas de enmiendas constitucionales y sobre todo proteja la vida de Julian Assange. Mientras tanto, en Estados Unidos, un puente colapsó en Baltimore después de que un portacontenedores lo chocara. Hasta ahora, las autoridades han rescatado a 2 personas heridas que cayeron al agua tras el accidente en el puente Francis Scott Key, una obra de 2,6 kilómetros que conecta a 2 partes de la ciudad. Cuando el barco chocó contra uno de los pilares, varios vehículos cayeron del puente y todavía no se sabe cuántos. Los bomberos indicaron que siguen buscando a más heridos. Nos dieron información de que había varias personas en el puente en el momento del colapso y que como resultado varias personas estaban en el agua. Pudimos sacar a 2 personas. Una de ellas se negó al servicio y al transporte. Esencialmente, esa persona no resultó herida. Sin embargo, hubo otro individuo que ha sido transportado a un centro de trauma local que está en muy grave condición. Más al norte, las reglas de ingreso a Canadá cambian para los mexicanos. Desde el 1 de marzo, todos los que no tengan un permiso de trabajo o de estudio deberán solicitar visa. Las autoridades canadienses lo pusieron como un requisito ante el gran aumento del número de solicitantes de asilo mexicanos, que pasaron de 260 en 2016 a casi 24,000 a finales de 2023. México rechazó la decisión, pero Canadá se defiende, argumentando que no han encontrado una solución satisfactoria a la crisis de migrantes. A partir de ahora, los mexicanos que deseen ir a Canadá tendrán que solicitar un visado electrónico, después de que Ottawa reintrodujera el sistema para los viajeros ocasionales. Hannah esperaba acompañar a su hijo cuando inicie sus estudios en Montreal. Está intentando familiarizarse con los nuevos requisitos. No ha sido tan fácil porque todo es por medio de internet.
Bueno, uno quiere hacerlo por internet también, ¿verdad? Por lo fácil, pero yo creo que sería bueno tener una entrevista. Pero ya estaba lista yo para llevármelo. Él ya está listo para viajar también. La medida tiene como objetivo detener el flujo de refugiados que llegan en avión, que ha pasado de 260 en 2016 a casi 24,000 del año anterior, según Inmigración Canadá. La decisión fue una sorpresa para los usuarios regulares de la ruta México-Montreal. Nos sorprendió que de un día para otro avisaron que ya necesitábamos visa. Eso sí nos puso muy nerviosos. Espero que ayude mucho a la gente que realmente lo necesita. Mucha gente está llegando no por las razones correctas, estoy en contra de eso, pero realmente hay gente que necesita asilo y es triste que no les demos esa oportunidad. Mientras que Ciudad de México dice que está infeliz, Ottawa dice que no tiene miedo a represalias en términos de comercio entre ambos países y mantiene que era crítico regular el flujo de refugiados. Estudiantes, trabajadores y aquellos que hayan obtenido una visa antes del 1 de marzo de 2024 no tendrán que aplicar. Pero este abogado dice que las autoridades han tomado a miles de familias por sorpresa y omitieron ciertos casos en su reforma. Estas son familias que están siendo separadas porque hay personas que con un permiso de estudio pueden venir sin necesitar visa, pero su hijo, digamos que tiene 6 años, tiene que esperar en México por varias semanas para obtener una visa y reunirse con su padre, aun si el niño ya estuviera en Canadá. Según Ottawa, el requerimiento de visa afectará al menos 40% de los viajeros. En 2023, cerca del mismo porcentaje de mexicanos que aplicaron una visa recibieron estatus de refugiados en Canadá. La principal alianza de oposición en Venezuela no pudo inscribir a su candidata a la presidencia y el límite de tiempo ya terminó. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que no les permitieron acceder al sistema de postulaciones para poner el nombre de su candidata Corina Lloris, una mujer de 80 años que nunca ha tenido un cargo público. Sin embargo, la exdiputada María Corina Machado la nombró como su reemplazo. Vamos a Caracas, donde está nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, buenos días. Como ya lo mencionábamos, venció el plazo ante el CNE. Finalmente, ¿quiénes pudieron inscribirse? Hola, ¿qué tal? Lo primero que hay que decir que fue un proceso plagado de irregularidades. Hasta último minuto hubo modificaciones, incluso con el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral. A última hora se habilitaron otros 2 partidos para poder postular y en horas de la noche llegó al CNE Enrique Márquez, quien había sido rector del Consejo Nacional Electoral, pudo postular su candidatura. Sin embargo, aclaró que era una candidatura independiente que nada tenía que ver con la plataforma unitaria. A la medianoche, prácticamente un minuto antes de que cerrara el proceso, se permitió la postulación del partido Un Nuevo Tiempo, que era una de las 2 tarjetas que no permitían postular, esa y la Mesa de la Unidad Democrática, y se inscribió a Manuel Rosales, un candidato que sonaba como posible candidato presidencial, sin embargo que hasta último minuto no se había postulado, pero siempre se decía que era una de las pocas personas que iba a contar con la anuencia, por decirlo de alguna manera, del gobierno de Nicolás Maduro, y María Corina Machado hasta último minuto nunca le había dado su respaldo para que éste se inscribiera en nombre de la unidad. Entonces, tal y como lo decías, la Mesa de la Unidad Democrática nunca tuvo clave para acceder al sistema y poder postular. Al final son 12 los candidatos inscritos, incluyendo al presidente Nicolás Maduro, que inscribió su candidatura sin ningún tipo de obstáculo, incluso con una movilización, una marcha que obstaculizó y trancó todo el centro de Caracas para postularse a una segunda reelección. De los otros 11 candidatos no hay ninguno que cuente con el respaldo de toda la plataforma unitaria, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, al momento no ha habido pronunciamiento ni de María Corina Machado ni otros dirigentes políticos luego de que Manuel Rosales a última hora pudiera inscribir su candidatura. La gran pregunta era si este partido pudo inscribir, ¿por qué no se inscribió a Corina Lloris? Pues ya van de antemano que el gobierno no lo iba a permitir. Y precisamente usted menciona las modificaciones en último minuto. A propósito de esa pregunta que usted plantea, ¿por qué la candidata Corina Lloris no pudo inscribirse? Bueno, al momento no ha habido ninguna explicación por parte del Consejo Nacional Electoral por qué no se le permitió, en principio, a la Mesa de la Unidad Democrática acceder al sistema para poder postular. Ya esto es una decisión más política que técnica o práctica. El resto de los partidos no tuvieron esos problemas técnicos y, como lo decías también, Corina Lloris no ha ejercido cargo público. Es una académica con más de 30 años de experiencia y, por ende, no estaba inhabilitada para ejercer
cargos públicos. No hay una explicación más allá de la política para que no se haya permitido que se inscribiera. Ya lo decía María Corina Machado, que si el gobierno elegía a su candidato, eso no era una elección. Se espera que haya un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral sobre el balance de las postulaciones y si se le permite preguntarle a la prensa precisamente por qué no se pudo inscribir Corina Lloris. Daniela, gracias por este reporte. Nosotros continuamos con las noticias y vamos a Gaza, porque aunque el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por primera vez un cese al fuego inmediato en el enclave palestino, Israel replicó que nada cambiaría en terreno y continuó atacando. Las autoridades gazatíes afirman que al menos 81 palestinos murieron en las últimas 24 horas, mientras el ejército de Israel sigue sus operativos militares en los hospitales de Al-Shifa, en el norte, y de Al-Nasser, en la ciudad de Han Yunis. Aquí les contamos más. Edificios destruidos en la ciudad de Gaza y el humo que cubre Han Yunis después de un bombardeo. Ese era el panorama del enclave palestino el lunes. La guerra continúa en la franja de Gaza, incluso después de que la ONU adoptara una resolución que llama a un alto el fuego, a la liberación de los rehenes y a la ampliación de la asistencia humanitaria. Por supuesto, esta resolución es de interés del pueblo palestino y si Dios quiere será implementada e Israel respetará esta resolución, así como el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Queda por ver si la resolución será aplicada. Para los habitantes de la ciudad de Gaza, los envíos de ayuda por vía aérea siguen siendo insuficientes. Se burlan de nosotros dándonos una pequeña lata de atún. La gente está muriendo por una lata de atún. Ni siquiera cuesta $0.25. Por su parte, UNICEF advierte de un riesgo inminente de hambruna. Cuando hacemos nuestras estimaciones nutricionales de los niños, lo que observamos es que a comienzos de febrero había un 15%, un niño de cada 6 que sufría de malnutrición severa, y a comienzos de marzo habíamos doblado esa cifra. Teníamos un niño de cada 3. La votación en el Consejo de Seguridad no tiene precedentes. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Estados Unidos se abstuvo en lugar de oponer su veto. La resolución fue adoptada. Desde hace varias semanas, Estados Unidos mostraba escepticismo sobre una operación terrestre en Rafah, pero esta vez la distancia de la Casa Blanca con Israel es mucho más clara, lo que ha provocado la ira de Benjamin Netanyahu. Como represalia, el primer ministro israelí canceló la visita de una delegación de su país a Estados Unidos, una decisión que Washington lamenta. Rusia amplió la detención preventiva del periodista del Wall Street Journal Ivan Gershkovich y lo tendrá en prisión mínimo hasta el 30 de junio. El reportero lleva un año detenido y todavía no tiene fecha para el juicio. Es el primer periodista estadounidense al que Rusia detiene desde la Guerra Fría para acusarlo de espionaje. Él niega los señalamientos y Estados Unidos pide su liberación. Hasta aquí las noticias, sigan con nosotros.